Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a las personas que se conectaron muy temprano. Inicialmente voy a aprovechar si alguno me colabora indicándome si sí están viendo la presentación, si sí están viendo la cámara y si sí me están escuchando. Campo Recife, aquí se escucha bien, sí, señor. Vale. Y están viendo la presentación, ¿sí? Sí, miramos la presentación, correcto. Vale, muchas gracias. Entonces vamos a ver, espera, realmente está muy temprano. Siempre aprovechamos a conectarnos antes para garantizar de que todo esté bien. Y empezaríamos la actividad a las 10 de la mañana, ¿sí? Entonces, vamos atentos a iniciar. Muchas gracias.
Muy buenos días a las personas que se acaban de conectar. Pues les informamos que estamos dando espera para empezar a las 10 de la mañana. Pues gracias por conectarse temprano y los estaremos acompañando con esta actividad, ¿vale? Entonces esperamos 5 minutos más, 4 minutos más y daremos inicio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Ya son las 10 de la mañana. No sé la persona que está a cargo si vamos a esperar otros minuticos, si falta más personas por conectarse. Buen día, podemos iniciar. Perfecto. Vale. Bueno, muy buenos días. Como les decía, muchas gracias a todos por Buenos participar o por días. asistir a esta actividad. El día de hoy vamos a estar directamente en compañía de la ARL Seguros Bolívar y Corsanemos. Mi nombre es Jimmy Marina Bendaño, yo soy psicólogo, administrador de empresas y realmente pues me apasiona todo el tema organizacional. Por eso el día de hoy venimos a acompañarlo con un tema que se llama primeros auxilios psicológicos. Entonces, vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Ojalá si las personas asistentes tienen por ahí una hojita, un cuaderno, un lápiz, un esfero, para una actividad que vamos a hacer de pronto al final. Algo muy sencillito, pero que también nos sirva a nosotros en nuestro día a día. ¿Vale?
Hasta el momento me escuchan bien, están viendo la presentación, ¿sí? Sí, señor. Bueno, de entradita, ¿ustedes creen que los primeros auxilios, qué personas pueden dar esos primeros auxilios psicológicos? ¿Psicólogos directamente, psiquiatras o qué personas pueden apoyarnos brindando estos primeros auxilios psicológicos? Cualquier persona que esté capacitada. Muy bien. Entonces, muy buena tu respuesta porque inicialmente pensábamos, y eso no hace mucho, todas las empresas lo dicen. El año pasado estábamos en varias empresas y en la mayoría te decían o se referían directamente al psicólogo para que diera primeros auxilios. Pero realmente, como tú lo dices, como debe ser, cualquier persona que esté capacitada para dar esos primeros auxilios. Y realmente, cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, no es que sepamos tanto, que tengamos que capacitarnos muchísimo tiempo, sino que sepamos atender en ese primer momento a una persona. Como cuando alguien se cae en nuestra empresa, hay personas que pueden atender los brigadistas o demás, esos primeros auxilios de, bueno, cómo hacer para que la persona empiece a respirar, cómo levantarlo, cómo inmovilizarlo de pronto para que no tenga otra afectación. Eso mismo es lo que ya se busca en todas las empresas a nivel nacional, que se tengan grupos, personas capacitadas en poder brindar esa primera atención psicológica. Entonces, vamos a tomarlo, digamos, lo más activo posible, vamos a desprendernos desde el principio, vamos a hablar mucho el tema de las emociones, de cómo nos sentimos y demás, y sobre todo como punto de partida. Y es algo que nos pasa en las empresas. Por ejemplo, los líderes. Acá yo sé que hay muchas personas que son líderes de equipos, de grupos de trabajo, y a veces el líder se encarga de motivar a las demás personas que cumplan con sus indicadores, de que estén felices, de que tengan buen clima laboral. Y a veces cuando el líder al final del día, bueno, ¿y quién motiva al líder? ¿Quién capacita al líder? ¿Quién hace que el líder también levante todo ese ánimo? A veces tenemos personas a cargo, grupos grandes, motivando y uno queda todo descargado. Entonces, para mí el punto de partida es que nosotros mismos, como líderes de equipos, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, las personas de recursos humanos, las personas que nos estén acompañando en este momento como líderes de algún proceso y que vayan a tener esos primeros auxilios psicológicos, sean las primeras personas que también se sientan bien. O sea, si el líder, cuando ponía el ejemplo, está motivado, se siente bien, contento, es una persona capaz de motivar a las demás personas. Entonces, espero que siempre el punto de partida para esas actividades sea pensar primero en nosotros mismos, ¿vale? Entonces, para empezar aquí a mirar hoy cómo se sienten, hoy cómo llegan el día de hoy a esta actividad, cómo ha sido ese día, cómo ha sido esa mañana, ese inicio de semana que empezó ayer, cómo se sienten, cómo qué perritos se sienten en este momento, a nivel de emociones, de sentimientos, cómo se sienten. Pueden decirlo, pueden describirlo aquí en el chat, voy a mirar en el chat. ¿Qué numerito o con qué perro se identifican? ¿Con qué perrito se identifican? ¿Cómo está esta semana? Es que tienes abierta la otra ventana y no deja ver la imagen de los perritos. Ah, o sea, en este momento solo ves la del chat, ¿sí? Aquí sí ves los perritos. Sí, ya. Vale, yo para compartir solamente una pantalla. Entonces, ¿con qué perritos se identifican? ¿Cómo está esta semana? ¿Cómo están a nivel emocional este momento? Este día. ¿Están en cierre? ¿Están en quincena? Cada uno maneja unos procesos diferentes y cada uno sabe que los 25, que el 21, que los cierres de mes son más intensos, entonces ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Con qué perritos se identifican? ¿Con qué número? En este momento voy a mirar el chat. Muchísimas gracias por acá. 1, 5, 2, 8, 5, 8, 6 y está variadito. El 8 y el 5 están repetitivos, ese 8 como con pereza, el 5 están felices, como tranquilos, como llevando la vida positivamente, muy bien. Por acá David está con el 2, 2, 1, 4. El 2 como esa incertidumbre, como esperar a ver qué nos pasa. Bueno, pues me alegra mucho porque en general no vemos así como ningún perrito como así aburrido, como achantadito como ese 7 o como ese 3 que uno dice, bueno, ya lo que fue, fue. Entonces, en términos generales están como muy activos, muy motivados, me parece algo muy bien,
que es lo que decía, como punto de partida, nosotros como líderes, como de recursos humanos, como dependiendo del equipo que tengamos, somos las primeras personas que tenemos que buscar estar bien para poder ayudar a otras personas. Inclusive a veces cuando hablamos de brigadistas, cuando se tiene algún tema o alguna actividad, digamos, en este momento llegar, Dios no permita, a suceder algo en nuestra empresa, que de pronto por algún tema de temblor se caiga todas las estructuras, a veces pensamos que la persona, el líder de primeros auxilios debería ser el último que sale, como dicen, ese no abandona el barco, sino hasta el último momento. Pero realmente debería ser ese líder el primero en que busque, bueno, obviamente ir sacando personas, pero él buscar la salida de la manera más rápida posible. ¿Por qué? Porque a veces si nos salvamos nosotros, podemos ayudar a salvar las otras personas. Si yo ya salí de pronto de la empresa, yo puedo decir, mire, yo sé que las personas de recursos humanos en este momento están en una capacitación, yo sé que en la sala de junta estaban tales personas, en el segundo piso hay unas estructuras que se pueden caer porque es tejado sencillamente y hay unas barras fijas que pueden afectar, en promedio son tantos empleados, en el primer piso en la bodega tenemos más o menos 80 personas, entonces son las personas que desde afuera pueden ayudar a ubicar, a sacar personal, a saber cuáles son las falencias que tenemos de pronto como empresa. Y eso mismo nos pasa en la vida diaria. A veces nos llenamos de tantas cosas en nuestro día, en nuestra familia, que el problema, que los recibos, queremos solucionar todo, todo, todo y nos llenamos de tantas cosas que no podemos ni movernos. Entonces, primero debemos pensar en nosotros mismos, decir, bueno, ¿cómo me salvo yo? ¿Cómo estoy bien yo? ¿Cómo estoy bien anímicamente? ¿Cómo no me dejo llevar de los problemas? A veces hay momentos en los cuales nos toca ponernos serios y decir, oiga, como familia ayudémonos entre todos porque yo no me puedo echar todas las cargas. Y cuando yo estoy bien, el resto de mi familia va a estar bien. Y eso siempre va a suceder. Pero a veces el error más grande que cometemos es eso, llenarnos de cargas. Que es que tiene un problema mi primo, listo, venga, yo cómo le ayudo, venga mi mamá, venga. Y cuando menos pienso es que tengo esa maleta pesada, llena de cosas, más mis cosas del trabajo, de la universidad, de mi día a día. Estoy llevando una maleta tan pesada que no me deja ni moverme ni reaccionar. Entonces, importantísimo que nosotros seamos los primeros en tener unas muy buenas acciones. Y parte de lo que vamos a mirar hoy, que vamos a hacer acompañamiento, es que nosotros también como seres humanos en algún momento podemos necesitar alguna ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces nos capacitamos, como les decía, para ayudar a otras personas, pero yo también soy un ser humano. En cualquier momento yo también puedo entrar en una crisis y demás. Por ejemplo, ahorita recuerdo en una empresa que se hizo todo el tema de evacuación, hace unos 5 añitos, y estaba liderado por recursos humanos y la jefe de recursos humanos, la coordinadora de recursos humanos, era la líder de todo el proceso de evacuación, de que la gente saliera, de que los chalecos, de que quién son, de que los letreritos. Y cuando realmente sucedió un temblor hace fue como como unos 4 o 5 años, que fue fuerte, fue movidito aquí en Bogotá, en gran parte del país. La primera persona que tocó ayudarle a atender, porque la primera persona que se bloqueó fue esta persona, la coordinadora. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces nos tocó empezar a mirar, bueno, ¿qué pasó con ella? Ya entró en crisis, no se podía ni mover, quedó en shock y empezar a dedicarle 1 o 2 personas a que la atendieran sola a ella y el resto de los que ya estábamos capacitados en las brigadas y demás, ayudar a evacuar el resto del personal. Entonces, importantísimo y precisamente un punto de partida que vamos a mirar para nosotros y es algo que es nuestro día a día, es el estrés. Y ahorita vamos a hablar precisamente cuando hablamos de estrés, cómo reaccionamos ante un momento de estrés. A veces con huir, con reaccionar fuertemente o sencillamente nos bloqueamos. ¿Qué fue lo que le sucedió a esta persona? Estaba capacitada, tenía todo claro cómo debía ser el proceso, pero en el momento o en la realidad de que sucedió un evento que nos podía afectar a todos nosotros, fue una de las personas que entró en shock. Y se hizo parte, o sea, fue parte como entre comillas, lo digo, del problema o de lo que teníamos que solucionar en ese momento. Entonces, por eso, el punto de partida ahorita que vamos a hablar es a nivel de estrés. El día de hoy la idea es enfocarlo mucho a todo el tema de primeros auxilios psicológicos en las organizaciones, en las empresas, pero como seres humanos nosotros somos un todo. Nosotros nos afecta. Si el día de hoy o ayer me separé, peleé con mi esposa, con mi familia, es muy posible que yo en mi trabajo vaya a llegar afectado, bajito de nota y achantado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen a nosotros o tratamos de decirle a la gente, oiga, si tiene problemas, déjelos afuera. No lleve los problemas de la casa al trabajo ni los del trabajo a la casa. Pero como somos un solo ser, que vivimos en un entorno que nos afecta a todo, inclusive las mismas noticias. A veces ponemos ya, ha sido tanto el tema, que ponemos como tarea, mire, lo más importante para que usted empiece un buen día, no escuche las noticias. ¿Por qué? Porque desde que salimos, prendemos el televisor, muchos de nosotros decimos para estar ir informados.
o lo ponemos el radio en el carro o en la moto, vamos escuchando en el bus, y vamos escuchando las noticias y desafortunadamente en Colombia y gran parte del mundo el 80-90% de las noticias son negativas. Entonces ya salimos cargados de que el niño que murió, que falleció, que el presidente dijo esto, que fueron por robarle a una persona la camioneta, atacaron a tantos, murieron tantos, que entonces salimos cargados de tanta cosa. A veces decimos, no, pues a mí no me afecta, pero realmente, como le digo, todo lo que nos sucede a nosotros y a nuestro entorno nos va a afectar. Sí o sí, a veces no lo vemos conscientemente, pero inconscientemente a veces llega uno bajito de nota al trabajo. Oiga, pero ¿por qué llegué bajito de nota? Pues claro, vivimos cargados de tanta cosa negativa. Entonces muchas veces ponemos la primera tarea es, oiga, no escuche las noticias a primera hora. Escuche cosas que de verdad lo llenen, que lo motiven a usted. Y si quiere estar informado, de pronto hágalo a la hora del almuerzo, al finalizar el día. ¿Para qué? Para evitar precisamente uno empezar el día cargado en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y quiero ser como muy claro que es algo que está sucediendo no solamente en Bogotá, en Colombia, sino está en todo el mundo y se vio más reflejado a partir de la pandemia, que sencillamente hay tres enfermedades que están acabando con el mundo. Y cuando digo esas tres enfermedades, son tres cosas mentales, pero afectan también una parte física a nivel general, porque todo lo que nos guardamos en algún momento sale a florecer. Entonces, vivimos preocupados por lo que no pude hacer ayer, por lo que no hice en diciembre, por la persona que falleció, que perdimos hace 2, 3 años, por la relación que ya no tengo hace 5 años, porque me separé, ya tengo a mi ex y ahora tengo otra persona, pero no estoy a gusto con esta. Entonces, vivimos tan preocupados por todo lo que pasó anteriormente que nos enfermamos de ¿qué? De depresión. ¿Por qué? Por cosas que ya no podemos cambiar. O, por lo contrario, que es lo que más se ve el síntoma actualmente, vivimos preocupados por un futuro, qué va a pasar en diciembre, qué va a pasar con mi profesión, qué va a pasar con mi familia, si me voy a poder comprar el apartamento, no lo voy a poder hacer, mi vehículo. Y vivimos pensando ya en diciembre, qué vamos a hacer en 2 años, en 3 años, en 4 años, y vivimos llenos de ¿qué? De ansiedad. Y por algo que ni siquiera sabemos si vamos a estar nosotros en diciembre o no. Porque es una realidad, nosotros no tenemos nada seguro, ni siquiera si el día de mañana vamos a estar aquí en las actividades de la empresa. Entonces, importantísimo, mire, por un lado, ansiedad, depresión, y deberíamos enfocarnos en vivir el aquí y el ahora. Es la única realidad que tenemos. Este momento es lo único seguro que tenemos. Nada más tenemos seguro. ¿Y qué hacemos? Nos llenamos es en el presente del estrés. Entonces vivimos muy preocupados por el trabajo que tenemos hoy, por la tarea que tenemos hoy, por muchas cosas que estamos haciendo y le estamos quitando a veces esa chispita, esa alegría, esa emoción. Inclusive ahorita vamos a hablar del tintico, pero yo hablo del tintico porque es algo a resumir porque a algunos no les gusta el café, pero a veces el tintico es esa aromática en la mañana, es esa agua pura que se puedan tomar y poderla disfrutar en el día a día. Pero nos estamos dejando llevar por el día a día, por los problemas, las situaciones y no estamos disfrutando esos pequeños momentos. Entonces, eso es lo que está enfermando nuestro planeta. La ansiedad, la depresión y el mismo estrés. ¿Eso qué repercute? Muchas veces dicen, no, yo soy tranquilo, yo soy relajado, pero el cuerpo realmente no lo podemos engañar. Cuando empezamos a tener ciertos síntomas, empezamos a determinar eso. Por ejemplo, empezamos con ese dolor de cabeza y constante, 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 y no sabemos ni por qué es. ¿Qué hacemos nosotros como colombianos? Buscamos la solución a ese problema. Entonces, uy, ya sé que la aspirina a las 9 de la mañana me la tomo con una agüita y santo remedio, todo el día estoy bien. Pero el otro día otra vez la pastillita a las 9 de la mañana, al día siguiente la pastillita. Pero tenemos que parar y decir, oiga, ¿y por qué tengo el dolor de cabeza? Porque es que el dolor o esas reacciones es algo que está aflorando y algo que está sucediendo. Entonces, de fondo deberíamos mirar, oiga, ¿por qué tengo el dolor de cabeza? ¿Qué me está preocupando? ¿Me estoy alimentando mal? No, estoy comiendo bien. ¿Estoy durmiendo bien? Sí, estoy durmiendo 7, 8 horitas. Tengo muchas preocupaciones. De pronto, ¿qué me preocupa? Es en el trabajo, es en la casa y empezar a identificar qué es lo que me está a mí afectando para empezar a solucionar. Y eso es lo que deberíamos hacer a nivel general. Entonces, ¿cómo repercute eso? Dolorcito de cabeza, falta de hambre, a veces pérdida del apetito. Pero hay personas que por la misma ansiedad que les genera, uno dice, no, pero es que a mí no se me va el apetito, sino por lo contrario empiezo a picar, entonces todo el tiempo lo vemos con el paquetico de papas, las galletitas, vive comiendo todo el tiempo y es muy ansioso porque quiere estar comiendo y comiendo. ¿Por qué? Porque tiene algo que le está afectando en ese momento. Nudo en la garganta, muchas veces se ha identificado. Nos guardamos tanto las cosas, que lo que hacemos es esa carraspera, ese nudo en la garganta, como que me siento ahogado. ¿Por qué? Porque no suelto todo lo que quiero decir. Y yo digo que aquí especialmente nos pasa a los hombres,
porque muchas veces las mujeres tienen una ventaja que ellas se cuentan todo entre ellas, van a llegar en la noche y le cuentan al esposo cómo le fue con pelos, señales, cómo iba vestido la persona, todo lo tienen muy claro y sueltan todo eso. Mientras que los hombres nos enseñaron siempre a guardarnos y a guardarnos las cosas. Entonces, eso ha cambiado un poquitico, porque inclusive hasta las mujeres ya se están guardando más las cosas, porque digamos, a nivel social las mujeres ya no lloran. Ahora las mujeres facturan. Entonces a veces a las mujeres dicen, oiga, pero yo por qué me voy a sentir mal, porque voy a llorar, no quiero que nadie me vea llorar. Pero no, a veces es bueno uno soltar todo lo que tiene. Soltar, a veces desahogarse con su familia, con su esposo, con su mamá, con un familiar, y empezar uno a soltar todo eso. Y es eso que hace que uno suelte esa carga que tiene ahí, y a veces el solo compartirlo con otra persona es ya soltar parte de esa carga, es soltarle un poquitico de los pesos que uno va cargando día a día. Otro síntoma es a veces ese peso en el pecho, como que uno dice, uy, tengo aquí un presentimiento, pero no. A veces eso ya se vuelve constante y aquí es donde nos afecta a nosotros. Tensión muscular, nos empiezan a doler las articulaciones, a dormirse las manos. Malestar estomacal, ese siempre sucede, esas maripositas que realmente no son maripositas en el estómago, sino es ese momento de ansiedad que todo se centra ahí en el estómago. Dolor de espalda, especialmente en la espalda baja. Vivimos a diario con ese dolor de espalda, ese dolor de espalda, ¿y es por qué? Porque nos estamos guardando muchas cosas. Dolor en el cuello, los hombros. Entonces, no sé si, por ejemplo, aquí los asistentes, algunos han experimentado algunas de estas situaciones. A veces es normal, un día de estrés, un momento de, digamos, es precisamente el día de cierre de indicadores, de informes. Entonces, uno ya sabe que el 21, que el 30, que el 31, el último día de mes, es un día pesado, trabajamos más tardecito, pero es algo normal. Lo malo de todo esto es cuando ya se nos vuelve constante. Entonces, ya cuando se nos vuelve el día a día de vivir con ese dolor de cabeza, cuando se nos vuelve el día a día con ese nudo en la garganta, con ese dolor de espalda, allí es donde es una situación delicada, allí es donde tenemos que decir, oiga, algo está pasando y algo tenemos que cambiar. Hasta ahí todos me van escuchando y todo perfecto, ¿sí? Sí, señor. Vale, Sí, señor, se le escucha clarísimo. muchísimas gracias. Entonces, partiendo de allí, el estrés, que es el que nos está afectando nuestro día a día, no más en el significado. Significa sentirse preocupado o amenazado por la vida. Experimentar estrés no es el problema, muchos lo experimentan. Inclusive a veces momentos como estresantes y que son buenos. ¿Por qué? Porque nos dan esa adrenalina como de sentirnos movidos. Hay gente que les gusta sentirse, como dicen, a mí me gusta son los retos y saben que cuando hay un reto les gusta sentirse así. Pero el problema del estrés, que cuando decimos que es un estrés negativo, es cuando nos preocupamos, nos sentimos preocupados o amenazados. ¿Y qué es la preocupación? Es preocuparse, es decir, ocuparse antes de que las cosas sucedan. Y hay muchos estudios que nos han demostrado, en promedio el 80% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. A veces decimos, uy, preciso el martes tenemos la entrega del informe con el gerente a las 12 del mediodía y fin de semana y como estresado, yo qué voy a decir, yo tengo clara la información, pero es que no sé qué tal me preguntan otra cosa y estresado, preocupado. Y llega el miércoles en la mañana, llega un correo, no, que es que el director no puede porque está fuera de la ciudad, entonces no puede asistir. Y yo duré como 3 4 días pensando en eso. Que por favor envíenme la presentación con indicadores que él lo va a sustentar de esa forma. Y yo preocupado un montón de días. Y así nos pasa, que es que me van a cortar el gas, que la luz, que no sé qué, y hay esas cosas que nunca llegan a suceder. Y en promedio, como les digo, el 80% de las cosas que nos estresan nunca suceden. Entonces, esto es el mayor detonante que tenemos cuando hablamos de estrés. Y aquí vamos a mirar dos hormonas de manera muy rápida que intervienen en el estrés. Entonces, por un lado está la adrenalina. La adrenalina es esa que nos activa a nosotros porque es la respuesta innata del ser humano de lucha o huida. Eso es algo que viene desde nuestros aborígenes. Y es que la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces se acelera tanto el ritmo cardíaco que uno se acelera y sale, pues, lo que busca siempre es correr, huir o reaccionar de la manera que uno a veces no piensa. Por el otro lado, en contraparte, está el cortisol. Entonces es la respuesta de miedo. Entonces corta la energía al resto de los órganos, se desvía los músculos al cerebro, entonces quedamos prácticamente paralizados. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que a veces tenemos por ejemplo, en la universidad, en el colegio, en el mismo trabajo, que es que llegó el jefe y me hace una pregunta, oiga, ¿qué pasó con este indicador? ¿Qué pasó con este resultado? Y uno queda como ahí, como pi. Y uno, y jefe, ¿cómo? Perdóneme, ¿qué me dijo? Porque uno queda bloqueado en ese momento, así usted sepa la respuesta, sepa cómo reaccionar. Así usted en la universidad a veces supera el tema, pero queda uno bloqueado y queda ese en blanco. ¿Por qué? Porque el cortisol o esa hormona se apoderó prácticamente de todo mi cuerpo. Entonces son las dos hormonas que activan
que están activas en nuestro cuerpo cuando tenemos estrés. Y a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar. Como yo les decía, les ponía el ejemplo de la persona de la coordinadora de recursos humanos, que era la más capacitada en evacuación y demás, y fue la persona que primero colapsó en ese momento real. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos, nosotros decimos, no, yo estoy preparado, no, a mí, a veces vemos en las noticias cuando pasa un accidente, y no, yo hubiera corrido, yo hubiera hecho tal cosa, pero a veces no sabemos uno cómo va a reaccionar en ese momento. Por eso tenemos que hacer muchas veces manejar la respiración, hacerla consciente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar activos en nuestro cuerpo y poder reaccionar. Aquí les voy a poner una pequeña historia, de pronto para que nos memoricemos cómo funciona el estrés y también cómo funciona parte de nuestra vida. Iban saliendo unos trabajadores de ILP Ingeniería el día de ayer en la noche y cuando iban caminando por una de las callecitas y la calle totalmente sola, cuando de frente se viene un león y el león se había salido del circo Hermanos Gasca que se había escapado. Entonces los dos trabajadores de ILP se paran de frente y mirando al león, el león también de frente, no hay nadie más en esa cuadra. Y uno de los dos trabajadores empieza y se agacha lentamente y se amarra uno de los zapatos fuertemente. Nuevamente coge el otro pie y se amarra los cordones fuertemente y se para suavemente nuevamente. Cuando miramos, el compañero que estaba con él, los dos ahí casi paralizados, el compañero lo mira, oye, ¿usted cree que le va a ganar al león? Y el compañero que se amarró los zapatos dice, no, al león no, pero a usted sí. Entonces mire esta historia porque digo que esto siempre se nos queda a nosotros con esta historia. Aquí vemos dos cosas en nuestra vida. Uno, hay personas que cuando pasa una cosa o un suceso, esa adrenalina hace que se acelere el ritmo cardíaco y son las personas que buscan huir, activarse y son los que prácticamente dicen la pelea es peleando. Y por otro lado, los que se quedan quietos, pasmados y esperar que las cosas sucedan. A veces es involuntario, como le digo, a veces no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar, pero tenemos que hacer suficiente ejercicio, tener buenos hábitos alimenticios, dormir bien y sobre todo manejar nuestra respiración para mantenernos siempre activos. Pero también es la realidad de nuestra vida. Mientras a veces algunas personas como se levantan, a pesar de los problemas, las situaciones, se amarran los zapatos en la mañana y es un nuevo día y vamos a trabajar y a sacarla adelante. Mientras que otros esperan a que el león tome la decisión diariamente. Entonces espero que recordemos esta pequeña historia porque realmente resume de cómo funciona el estrés y también de cómo nosotros actuamos ante la vida diaria. Ahora sí vamos a entrar un poco en contexto en lo que son los primeros auxilios psicológicos. Como lo decía nuestra compañera al principio, los primeros auxilios psicológicos los pueden dar cualquier persona que esté capacitada o que tenga ya conocimiento de cómo actuar ante determinado momento o situación de alguien. Entonces, los primeros auxilios psicológicos es la primera atención brindada en un evento de crisis que busca reducir a corto y largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos. Nosotros no estamos exentos en este momento de una llamada que nos cambia a nosotros la vida. Muchas veces, o en el mismo trabajo, a veces una terminación de un contrato que uno no espera, a veces inclusive hasta cosas positivas nos pueden bloquear, a veces es un ascenso y lo primero que a veces pensamos nosotros, oiga, yo sí voy a poder, uy, yo creo que yo no voy a poder, uy, no, es que eso es muy complicado, uy, es que eso es difícil, yo no sé mi jefe por qué confía en mí, porque es que es un reto grandísimo, yo como que mejor le digo que no porque no quiero quedarle mal. Entonces, a veces hasta las cosas positivas nos pueden bloquear y podemos entrar en una crisis momentánea. Entonces, allí es donde nosotros, las personas que podamos brindar los primeros auxilios, es estar al lado de estas personas y cómo actuar, cómo reaccionar ante eso. ¿Para qué? Para poder disminuir esa crisis. Cuando hablamos de crisis, hablamos de un punto de inflexión. Y es ese momentico que es el que nos cambia la vida. Por ejemplo, yo lo puedo decir y lo tengo muy presente. A mí, una llamada un sábado en la tarde, a las 3 y 5 de la tarde, me cambió parte de lo que era mi vida. Me llamaron a decir que mi mamá en ese momento estaba entrando en un shock, que no podía ni respirar, no podía, prácticamente quedó ahí broncoaspiró. Y fue un momento, esa crisis, ese momento de inflexión, que de ahí en adelante le cambia la vida. Uno quiera o no quiera, porque mi vida después de ese momento cambió totalmente. En ese momento es mi mamá. Fue mi mamá lo que falleció y aún le da a uno como nostalgia, porque como les decía, nosotros los que estamos aquí también tenemos sentimientos, emociones y también tenemos que pensar nosotros cómo nos cuidamos nosotros para poder cuidar a las demás personas. Entonces, esos momentos de inflexión es esa llamada que a veces es un diagnóstico médico que le cambia a uno la vida porque salió negativo. A veces esa llamada por un pariente, Dios no permita, pero a veces las pérdidas más grandes que se dicen son las de los hijos porque uno siempre espera, digamos,
por decirlo así, directamente enterrar a sus padres, pero uno nunca busca enterrar a sus hijos, porque esa como que no es la lógica que tenemos. Pero puede suceder en este país, no más lo que estamos viendo del niño que falleció ayer, un niño de 7 años, y eso es algo que de las pérdidas más fuertes que se tienen para un ser humano, perder un hijo. Entonces a veces no estamos exentos, a veces un accidente, una bala perdida y tantas cosas que suceden. Y es ese punto de inflexión que es el que nos cambia la vida. Y eso es lo que a veces nos pasa en nuestro trabajo, nos pasa en nuestra vida diaria. A veces no está de pronto un accidente que suceda en nuestro trabajo. Los colaboradores que ven el accidente, cómo cayó esa persona desde un tercero, desde las tejas o algún accidente grave. Esas personas también, no solamente queda afectado el que cayó, sino también las personas que ven la situación. A veces quedamos bloqueados, no queremos ir a trabajar, no queremos volver a ver una escalera o demás. ¿Por qué? Porque hay un momento que nos cambió la vida y empezamos a generar miedos y traumas. Y allí es donde nosotros tenemos que empezar a saber cómo vamos a actuar nosotros con nuestros compañeros para poderlos colaborar. ¿Vale? ¿Cuáles eventos pueden cambiarnos la vida? Como le digo, a veces una sola llamada nos cambia la vida por completo y de ahora en adelante. O sea, eso es para siempre. Hay eventos traumáticos que a veces no podemos solventar, como los asaltos, la violencia, los hurtos que vemos a diario, enfermedades súbitas o pérdidas de un familiar, testigo de una muerte o accidente, como lo decíamos, los desastres naturales. Y en esos eventos traumáticos hablamos de experiencias emocionalmente intensas, o sea, cuando sucede ese evento, nuestra experiencia emocional prácticamente supera todos los límites normales y allí es donde empezamos a poder tener un colapso. Experimentamos una o más situaciones a lo largo de la vida. O sea, nosotros a lo largo de la vida no vamos a tener solamente un evento traumático, prácticamente a todos nos va a suceder que vamos a perder familiares, en algún momento nosotros no vamos a estar. Hay cambios a nivel laboral, hay cambios a nivel de estructuras, hay cambios de las gerencias, hay cambios de los gobiernos. Son cosas que vivimos constantemente y a veces nos afectan, uno que otro cambio nos puede estar afectando a nosotros. Y ponen en riesgo nuestra salud física y mental, como lo mirábamos, todo lo que es nuestra salud mental repercute en algún momento en nuestro cuerpo. Entonces, a veces esa gastritis que tenemos, así yo me alimente bien, no es por mala alimentación, por malos hábitos, sino es tanta carga laboral que tenemos que no sé, a veces no levanto la mano para pedir ayuda, sino que sencillamente me guardo todo. Yo soy el que, ¿quién me puede ayudar? No, yo le puedo ayudar. Le piden el favor, Francisco, ¿me puede ayudar con eso? Sí, hágale que yo le ayudo. Y se llena Francisco de tantas cosas y las demás personas tranquilas, relajadas y Francisco lleno de cosas. Yo pienso que, y digamos lo digo yo en particular, en algunos casos lo hablo en mi vida personal. ¿Para qué? Para de pronto no hablar de otros o que alguien se ofenda, pero de las cosas más grandes que uno puede hacer como ser humano a veces es regalarse el no. Y a veces lo aprendemos después de los 40 años, aprendemos a decir no. A veces no es necesario estar en lugares que yo no quiero estar, consumir cosas que yo no deseo consumir, tomar alimentos que yo no me gustan. Entonces ya cuando uno ya llega a cierto momento y dice, no, también me regalo el no y si no me gusta, pues no voy, si no me gusta tomármelo, pues no me lo tomo. Y a veces ese no que le pudiéramos enseñar a nuestros hijos, a los adolescentes, a las personas jóvenes en nuestro trabajo, a veces el decir el no nos ayuda a evitar tantos problemas que si quiere consumir tal droga, no quiero, no me gusta, no me interesa. Y ya bloqueó eso. Así le digan que si le da miedo, que no sé qué, sí, sí me da miedo, pero se regala uno ese no y le da a uno la tranquilidad de uno actuar con tranquilidad en todo momento. Y también cuando hablamos de estos eventos traumáticos, hablamos de que dependen de cómo cada individuo lo percibe, lo interpreta o lo afronta. Tengo, por ejemplo, conocido, yo creo que ustedes también conocen, hay personas que les fallece alguien muy cercano y sencillamente uno no los ve ni llorar, quedan bloqueados y dicen, no, es que a mí no me salen las lágrimas. Tengo muchos conocidos que les ha pasado. Y a veces es más duro esto porque cuando nosotros lloramos y soltamos todo eso en ese momento, como que lo volvemos una realidad. Pero cuando nos guardamos, ni lloramos, ni reaccionamos en determinados momentos, hacemos como que vivir otra realidad en la cual nos guardamos ese momento de dolor y nos va a guardar y a veces podemos reaccionar 2, 3, 4 años después. ¿Por qué? Porque no le hicimos el duelo a determinadas situaciones o momentos como debiera ser. Entonces, no se trata de ser valientes y de no llorar, de no decir, de no buscar ayuda, sino el valiente es que realmente dice, bueno, soltemos todo esto porque yo no puedo echarme cargas en mi vida y tenemos que darle solución y cómo trabajarlas. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar frente a la crisis? Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de reacciones, pero todas están en tres sentidos. Uno, cognitivo. Entonces, las personas a veces cuando están en crisis, entonces se les dificulta pensar, tomar decisiones, concentrarse, tener una atención, o sea, enfocarse en una sola actividad, en un solo momento.
dificultad para tomar decisiones, dificultad para focalizar y para estar muy dispersos. O sea, tienen la tendencia a estar dispersos, haciendo una cosa, haciendo la otra, la otra. Y a veces cuando hablamos de amnesia disociativa, es que tratamos de olvidar la realidad, como les decía, a veces tratamos de que esto nunca sucedió, sencillamente para, como lo decimos a veces en el algor diaria, hacernos los locos y eso nunca sucedió, y si yo no lo tomo que sucedió, pues sencillamente no pasó. Eso nos pasa en el día a día y a veces tenemos que hacerle frente a las situaciones. Entonces, por un lado, esa reacción cognitiva con todas estas afectaciones, por otro lado, el emocional. Te sentimos angustia, tristeza, rabia, resentimiento, impotencia. La habilidad emocional, a veces no transmitimos lo que sentimos, no lo guardamos. Aplanamiento afectivo, o sea, prácticamente no transmitimos nuestras emociones. Y una desconexión emocional. A veces en momentos de estar alegre, por lo contrario, estoy triste, y con momentos cuando la gente está triste, por lo contrario, me da ganas de sonreír. A veces personas que cuando fallece alguien, por lo contrario, les da risa, risa, pero esa risa nerviosa porque no sabemos cómo aflorar o cómo soltar todo esto. Entonces, cognitivo, emocional y conductual. ¿Cómo actuamos ante las situaciones determinadas? Entonces nos volvemos muy impulsivos, empezamos a llorar todo constantemente, a ser agresivos. A veces vemos a este compañero que está saturado de trabajo con muchas cosas y ya cada vez de tanto que se siente saturado, en vez de levantar la mano y pedir ayuda, oye jefe, es que la verdad siento que estoy con muchas cosas, no sé si me puedas ayudar a que tal persona ayude con tal proceso, o yo soy muy hábil en el Excel, de pronto yo lo que tengas de Excel démelo a mí y yo pueda soltar todo esto porque es lo que me está generando más carga. Entonces vemos a esa persona, en vez de levantar la mano, son personas que se empiezan a volver más agresivas, más aisladas, que no hablan con las demás personas. Y allí es donde tenemos una persona con burnout a futuro, no muy lejano. Cuando hablamos de burnout, es de las enfermedades que más aquejan a los trabajadores, que la definición de sí por sí sola es el trabajador quemado, el que ya se siente cansado, el que ya no quiere ir a trabajar, la persona que ya no le ve como la chispa, la alegría, todo lo que hace en el día a día, sino sencillamente el ir a trabajar se le vuelve hasta a veces una tortura. ¿Por qué? Porque no se siente cómodo con lo que está haciendo. Y eso es por no tomar una decisión, de levantar la mano, sino dejar que las cosas vayan sucediendo, sucediendo, sucediendo y cada vez el problema vaya a ser mayor. Entonces, a nivel conductual, la negación o la minimización, evitación, huida y paralización. Es como lo mirábamos a veces con el estrés. A veces nos paralizábamos o prefiero hacerme lo loco y como si nunca hubiera sucedido. Evito ese tipo de situaciones. Entonces, a veces tenemos un problema en el trabajo y cuando le digo problema no es que sea algo malo. A veces cuando dice, oiga, pero ¿por qué no estamos cumpliendo con tal indicador? ¿Por qué no estamos cumpliendo con los tiempos que tenemos establecidos? Y uno de inmediato, si lo ve como un problema, pues no va a llegar muy lejos, sino, bueno, miremos cómo cambiamos en los procesos, cómo lo mejoramos para que cada uno nos quede mejor, podamos cumplir y sentirnos a gusto. A veces esos momenticos como de crisis, como que la persona que está molesta por alguna situación, bueno, reunámonos y miremos cómo lo organizamos entre todos y a veces empezamos a encontrar o a trabajar de una forma diferente que nos beneficie a todos sin necesidad de estar como en ese momento de crisis. Cuando tenemos una crisis tenemos varias fases. Entonces también mirábamos en la anterior las reacciones mías como ser humano o del otro individuo. Afectaciones a nivel cognitivo, emocional y conductual. Cómo reaccionamos ante cada situación. Pero también hay unas fases de la crisis. Entonces primero el shock o el impacto agudo. Entonces cuando hablábamos de ese punto de inflexión que se rompe ese hilo tan delgado, entonces, en ese momento prácticamente nos toma a nosotros desprevenidos para tomar una decisión. Sobre todo estos momentos de inflexión, para todos nosotros, por ejemplo, de los dolores más fuertes que tenemos es la pérdida de un familiar. Pero a veces cuando esta persona, ese familiar, lleva un mes, 2 meses en la clínica, 3 meses, como que lo ayudan a uno a suavizar un poquitico esa situación, a hacer realidad que pueden pasar cosas negativas. Pero cuando es una cosa como tan drástica que nadie espera, el shock, el impacto es mayor. Por ejemplo, lo podría decir en el tema de Jason Jiménez, el cantante. Nos ha impactado a tantas personas, también incluyo, y uno a veces decía, oiga, pero ¿por qué me impacta si yo ni lo conocía ni nada? Pero a veces es como esa situación de decir, oiga, ese muchacho tan joven, con toda esa energía, con todo el mundo por delante, ¿y por qué le sucedió eso? Si apenas tenía 34 años, entonces como que lo toma uno desapercibido esas situaciones y son las que más le generan a uno shock. Entonces imagínenselo a nivel familiar, con un familiar que le suceda eso, familiares de Jason Jiménez, que le sucedió eso, sencillamente el shock, el impacto es más fuerte porque no les dio el tiempo para irlo suavizando y entendiendo y analizando, sino es algo que nos toma inesperadamente.
Como les decía, esa llamada un sábado a las 3 de la tarde es algo que uno nunca espera. Ese dictamen médico que nos llegó de manera negativa al correo electrónico el día de hoy a las 8 de la mañana nos cambia la vida y son ese momento específico que es el que nos cambia la situación de cómo estamos viviendo. Desorganización crítica. Entonces aumenta el estrés hasta niveles insoportables. ¿Por qué? Por la misma situación, como yo les ponía en el ejemplo al principio, a veces no sabemos ni cómo vamos a reaccionar. Y allí es el momento más delicado y el más importante para nosotros que vamos a prestar primeros auxilios. Cuando hablamos de primeros auxilios, lo más importante es estar al lado de esa persona. A veces ni siquiera necesitamos hablar, sino decirle, vemos que un compañero entró en crisis, de pronto alguien se cayó por allá al último piso y él era el que lo estaba sosteniendo y se siente culpable, es sentarse al lado de él y decirle, venga, tranquilo, tome aire, yo lo voy a acompañar a usted, pero tenga claro que yo aquí no voy a estar todo el tiempo que usted lo necesite. Y usted no está solo, usted está conmigo y aquí también tenemos un equipo de trabajo que lo va a acompañar porque usted no está solo en este momento, todo lo vamos a apoyar. Entonces eso hace que en ese momento esa persona se sienta abrigada un momento porque ahí no sabemos cómo puede reaccionar una persona. Mirábamos a veces la huida, entonces a veces la huida es tomar una decisión más negativa, lanzarse de algún peldaño también para no sentirse culpable, tomar decisiones que no son, pero para eso es el punto principal decirle, yo estoy aquí y voy a estar aquí hasta que usted lo necesite. ¿Para qué? Para que esa persona se sienta más tranquila y apoyada. Para mí ese es el primer punto y el más importante para una persona que va a prestar primeros auxilios psicológicos. Decir a la otra, aquí estoy para acompañarlo. Resolución. El sujeto utiliza estrategias que le permiten sobrellevar la crisis o la evite y se retrae. Entonces, ya cuando nosotros estamos haciendo los primeros auxilios, estamos acompañando, bueno, ¿y qué es lo que más le preocupa de esa situación? No, es que sin trabajo, yo no sé cómo voy a hacer el otro mes. Bueno, pero usted tiene otras opciones de ayuda, su familia le puede ayudar económicamente mientras tanto. De pronto usted con la experiencia que tiene puede trabajar en otros lados, usted sabe que también está necesitando en la empresa de allí. Entonces son cositas que se empiezan a mirar con la otra persona cuáles son, qué es lo que más le afecta en esa situación y cómo yo puedo ayudarle con algunas estrategias. Y retirada final, la persona se enferma o por el contrario, se adapta a la situación sobrellevándola y entendiéndola. Entonces lo mirábamos, muchas veces cuando fallece alguien, hay personas que no lo somatizan, sencillamente no, es que no me dan ganas ni de llorar, no siento nada, siento que no es real. Y es una persona que uno cree que está bien y por lo contrario puede ser peor, porque la idea es que cada uno afronte su duelo. A veces cuando estamos tristes y cuando hablamos de manejo de las emociones no son a veces ni siquiera malas, sentirse uno triste, preocupado, sino lo importante es cuando hablamos de inteligencia emocional es identificar qué estoy sintiendo, por qué me está doliendo. A veces estamos tristes, llegamos bajitos de nota y ni sabemos por qué. Me dicen, no, ¿qué le pasó? No, no, la verdad, no sé qué sucedió. Estoy bien, a mí no me falta nada, tengo trabajo, tengo mi familia, pero no sé, no me siento bien. Entonces allí es donde uno tiene que sentarse un momentico y decir, oiga, ¿qué es lo que me está afectando? A veces las mismas noticias que les decía en la mañana, todo está bien en mi vida, pero veo que afuera siento como la tensión de que hay muchos robos, violencia, desaparecido. Entonces son cosas que desde que salgo a la calle ya me siento con miedo, con temor. Y llego a mi trabajo cargado del estrés por los trancones, por el que no sé qué, que de pronto no le puedo decir nada a otra persona porque de pronto le contesta peor. Entonces llego tan cargado de tantas cosas que eso es lo que me está preocupando así el resto de mi mundo esté bien. Allí es donde tenemos que decir, oiga, ¿qué es lo que me está pasando? Primero identifico qué me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, es algo bueno, es algo negativo y por qué lo estoy sintiendo. Y esa es la única forma de solucionarlo. Ah, sí, me está afectando mucho escuchar noticias, sentirme tan ahogado. Pues bájale un poquito la intensidad de las noticias, escúchelas una vez a los sábados, los domingos, un resumen de noticias en internet para estar enterado, pero no dejarse uno llevar de tanta situación. Esto nos pasa a nosotros como seres humanos, pero también debemos tenerlo en cuenta con las personas a las que podemos apoyar. A veces personas que llegan muy tristes, en crisis y ni saben por qué. Y es bueno, vamos, nos tomamos una agüita pura, yo te la invito, vamos a cafetería, tómate una agüita. Dime qué es lo que estás sintiendo. ¿Te sientes triste? Tú no eres así, tú eres una persona que siempre vive muy activa, pero ¿qué te está pasando? Y tratar de pronto, sin invadirle su espacio, poderle escuchar qué situaciones le podemos ayudar. Inclusive cuando hablamos de los psicólogos, muchas personas van a un psicólogo y dicen, no, es para que él me diga qué es lo que tengo que hacer, pero el psicólogo nunca te va a decir qué tienes que hacer. Uno mismo, como paciente, es el que tiene que identificar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me está afectando, qué es lo que me está doliendo, qué es lo que debo cambiar. Y eso es lo que hace el psicólogo, asesora a la persona, oye, pero si te duele estar con una persona, ¿por qué estás con ella?
porque siempre permites que esa persona te maltrate. Entonces, mirar si de pronto es algo que le está trayendo del pasado de sus padres, de su infancia. Son cositas que trata uno de mostrarle a la otra persona, pero quien toma la decisión de cambiar es ella. Entonces, lo mismo pasa en los primeros auxilios psicológicos. Yo no lo voy a solucionar a lo que le está pasando a él, sino es hacerlo consciente de, bueno, primero vamos a tranquilizarnos, vamos a hacer ciertas estrategias que vamos a ver ahorita. ¿Para qué? Para que usted tome una decisión y diga, bueno, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Ya la vida nos cambió, ahora ¿qué toca hacer con esa situación que pasó? ¿Qué podemos tomar de decisiones? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien por acá, muchas gracias por Bien, la sí, señor. manito. Exacto. Yo, como les digo, de vez en cuando les voy preguntando, también para saber que no estoy por ahí hablando, solo me ha quedado sin señal y... Entonces, No, 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 bien, des- estamos vale, escuchándolo. Muy bien. gracias. Recuerden tener una hojita o un papelito, un cuaderno, un lápiz, una esfera. Ahorita vamos a hacer una pequeña actividad. Como les digo, las actividades, estas son para también nosotros dar apoyo, pero también que nosotros como reflejo también tenemos que saber qué puede estar sucediendo para que otra persona la podamos ayudar. Aquí está un resumen de los desarrollos de la crisis psicológicas. Cuando hay un suceso crítico, como lo hemos visto, que rompe ese equilibrio que veníamos hasta el momento, hay dos situaciones. Búsqueda de soluciones. Si busco una solución, ¿para qué? Para encontrarme nuevamente con mi equilibrio. Pero a veces cuando nos hacemos como si nada me hubiera pasado, como si nada me hubiera afectado, sencillamente digo, no, es que yo soy el único que lo puedo solucionar y yo no quiero, o sea, a mí nadie me tiene por qué decir nada. Entonces sencillamente me cierro a la banda y no busco otras alternativas, o sencillamente no sigo con mi mismo problema, con mi mismo problema. Entonces, cuando buscamos otras alternativas, es donde esa persona sí quiere un apoyo o no quiere. Y cuando no quiere ese apoyo, sencillamente vemos todo ese tema de crisis, de mal manejo de la crisis de algunas personas. Yo pongo algunos ejemplos, y como digo, algunos son muy fuertes porque si son reales los he vivido, pero no sé si ustedes recuerdan, hace como 5 años, salió mucho por las redes sociales, en las noticias, una persona, las personas que viven en Bogotá, en la 1 de mayo con Boyacá, que era una funeraria. Salió una persona de la funeraria, un muchacho, y cuando iba a arrancar el SIT, que es el bus de transporte público, apenas iba a arrancar, cogió y metió la cabeza debajo de las ruedas traseras y le pasó por encima. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, ¿qué pudo haber pasado para que una persona tomara una decisión así? ¿Por qué lo dejamos solo a esa persona? Y precisamente es donde yo digo, ese es el momento que nosotros como personas que vamos a prestar los primeros auxilios psicológicos, decirle, mire, yo voy a estar aquí y usted no está solo. Y si veo que alguien está muy mal afectado, así él no me responda, así él esté mal genio, así él me responda de manera agresiva, voy a estar aquí, voy a estar aquí a su lado. Y porque usted, hasta que no llamemos un familiar, sencillamente usted va a estar con mi compañía. ¿Por qué? Porque no sabemos a veces cómo esa persona va a reaccionar ante determinada situación. Todos reaccionamos de diferente forma. Algunas personas son un poquito más conscientes que otras, pero a veces en ese momento de bloqueo nos cegamos y no vemos el más allá, sino solamente vemos lo que pasó en este momento. Y muchas veces, pensémoslo bien en lo que nos ha sucedido en la vida, siempre pensamos que es el fin del mundo esa situación. Que me quedé sin trabajo, que pasó una situación, que de pronto tuve un accidente en el brazo, me fracturé. Y uno dice, no, pero es mi mano con la diestra, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo, ahora qué voy a hacer en adelante. Y nos bloqueamos tanto, nos cerramos y pensamos que esa situación es el fin del mundo. Pero a veces cuando tomamos tiempo para tomar decisiones, vemos que hay posibles soluciones o que podemos cambiar de nuestra vida. Hay cosas que no podemos cambiar. Y la vida nos va a cambiar. Y sabemos y tenemos que saber cómo actuar, cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Los que vamos a brindar. Uno, contribuir a satisfacer las necesidades básicas y de supervivencia. Aquí es donde les decía, lo primero es el ser humano. Pase lo que pase, voy a estar acompañándolo. Usted va a estar aquí conmigo. Así él no me responda, me siento a su lado, voy a estar ahí callado, esperando a que de pronto, si me quieres contar, cuenta conmigo. Si quieres que llame a alguien, tú me dices, pero yo voy a estar aquí. Es más, te voy a ir a traer una agüita, voy a pedirle a alguien, si hay una persona que está muy crítica, que la vemos que está prácticamente en una situación de bloqueo tan fuerte como con agresión, a veces ni yo mismo puedo ir, sino decirle, no, me quedo contigo, le pido el favor, llamo a alguien, me trae una agüita, por favor, que estamos aquí en el comedor, para que me traigas una agüita, por favor, yo te la pago o miramos ahorita, pero por favor ayúdame. Y yo no me le despego a esa persona, porque cualquier momento en esa situación es importante para eso.
Primero, la supervivencia, primero el ser humano. Yo estoy aquí para acompañarlo. Así me toque quedarme calladito porque la persona no quiere hablar conmigo, pero yo estoy acá. Dos, proporcionar alivio inmediato reduciendo la tensión y la aflicción. Entonces allí es donde si ya la persona quiere hablar, de pronto mirar cómo le podemos dar algunas palabras de apoyo. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer, inclusive algunas palabritas allí cometemos el error, lo he cometido yo y me lo han dicho a mí también, me lo dijeron muy recientemente. Esas palabritas a veces que en vez de ayudarnos como que nos generan más bloqueo. Ayudar a los afectados a tomar los pasos prácticos para resolver los problemas urgentes causados por la emergencia. Entonces, ¿qué decisiones, qué cambios vamos a tomar? ¿Qué es lo que me está afectando y qué es lo que debemos solucionar? Proveer contacto social con familiares y amigos. Aquí es donde vamos a hablar de las redes de apoyo. Las redes de apoyo primero, la primera red de apoyo es la persona que está cerca de él, que de pronto lo puede acompañar y atenderle y darle esos primeros auxilios psicológicos. Después, si la persona no mejora, de pronto ya alguien de recursos humanos, de seguridad y salud en el trabajo, y ya de pronto un familiar, llamar a algún familiar de esta persona para que nos lo acompañe, porque hay momentos en los cuales no podemos dejar a determinadas personas. Y también vamos a ver las redes de apoyo que tenemos aquí en ILP Ingeniería. Entonces, aquí vamos a mirar si nos sentimos identificados en algunos momentos. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Uno, lo que sí debemos hacer, hágale entender al afectado que lo estamos escuchando. A veces le parafraseo lo que él me está diciendo para que él vea que yo sí estoy pendiente. Ah, vale, lo que tú me quieres decir es que en este momento lo que más te causa dolor es que sencillamente no tuvieron en cuenta tu opinión en esa reunión que tuviste y por eso te sientes tan mal. ¿Sí es lo que me quieres decir? Entonces le parafraseo o le repito de manera diferente lo que él me transmitió y de esta forma le estoy mostrando a él que él sí, o sea, perdón, que a mí sí me está interesando lo que él me está diciendo, que no es sencillamente hablar por hablar. Entonces, importantísimo, lo que no debemos decir es no se distraiga, a veces él nos está hablando y hablando, entonces empiezo a mirar otra cosa. A veces por las mismas ocupaciones de nuestro día a día, el colaborador me está diciendo, desahogándose conmigo, yo, ay, sí, espera un momentico, que es que me están llamando. No, en ese momento cuando tenemos a alguien ahí, es celular aparte, se lo damos a otra persona, mire, si me llama el jefe, dígale que estoy en esto. Pero la importante o mi prioridad es esta persona a la que estoy atendiendo. Entonces no me distraigo con llamadas para otro lado, no miro el reloj de manera insistente porque eso demuestra que no le estoy interesando y a veces está más preocupado uno, uy, pero tengo que entregar a las 12 tal cosa. Por lo contrario, si yo ya estoy allí ayudando a alguien y hay que entregar algo a las 12, como le digo, lo primero que hago es, Juanito, yo me decirle a mi jefe que en la situación que estamos en este momento para que sepa que me puedo demorar un poquito más en el informe. No se apresure a dar solución si la persona quiere ser escuchada. Ese es uno de los grandes errores que tenemos. Muchas veces cuando una persona nos dice, no, es que me siento muy incómoda, me siento mal, no sé qué me está pasando. Y uno, bueno, sí, pero en sí, ¿qué es lo que te duele? Bueno, pero que es que muchas veces me ha pasado eso y lo que yo hago es, sencillamente yo hablo con mi jefe, pero ya le estoy dando soluciones, ya estoy buscando con esa acelere, que no estoy dejando que la persona me diga exactamente qué es lo que le está doliendo, qué es lo que está sintiendo. Tenga paciencia con el relato sin preguntar por detalles que la persona no ha referido. Entonces, lo primero que hacemos, todo esto depende de la otra persona. Nosotros lo que hacemos es escucharme. ¿Qué te sucedió? Si quieres, cuéntame. Yo estoy aquí para escucharte, voy a estar contigo. Si quieres, cuéntame. Hay personas que empiezan a contar y unos se dejan ayudar, por decirlo así. Pero hay otras personas que se guardan y dicen, no, no, es que me siento mal y la verdad me da pena decirlo. Me siento muy mal. Entonces uno ser un poco insistente, bueno, pero si puedes contarme algo, tranquila que yo estoy para escuchar, yo no le voy a decir a nadie, voy a hacer es un soporte para ti. Si quieres que llamemos a alguien con el que tú de verdad te sientas, algún compañero con el que te puedas desahogar, me dices para llamarlo y para que de pronto también esté aquí pendiente tuyo. Pero a veces dejar que la persona hable y sienta, tome esas pausas, inclusive la persona a veces nos está contando su relato, empieza a llorar, a sentirse mal. Es importante también dejarlo que llore, como lo mirábamos, que suelte todo ese sentimiento, toda esa emoción. A veces el llorar ni siquiera es del todo malo, lo vemos como siempre algo negativo, pero también es un síntoma de que la persona está sintiendo algo, pero también lo está dejando salir de su cuerpo, no se lo está guardando. A veces es más difícil el compañero, el amigo que yo les decía que no lloró cuando falleció un familiar, a la persona que sencillamente llora, hace su duelo y con tranquilidad, porque es algo que está dejando salir y soltar. Lo que no debemos hacer, no lo juzgue a la otra persona por lo que hizo. De pronto esa persona, poníamos el ejemplo, estaba sosteniendo al otro ya en el techo, en la obra, y por un error mío de pronto se cayó.
Entonces, no es el momento de juzgarlo, porque esa persona, como le digo, puede entrar en shock y también va y se lanza, sino no hacerlo sentir, no, pero usted cómo fue a soltarle la soga, usted no, usted cómo no, usted sabía que tenía que amarrarlo, usted siempre le hemos dicho que hay que amarrarlo, no, ese no es el momento para decirle o juzgarle, decirle lo que hizo mal, sino, no, pues ya miramos, tranquilo que hay que mirar el proceso, hay que mirar de pronto qué fue la situación, si fue también responsabilidad de la otra persona que él tampoco estaba enganchado, usted tampoco, entonces, ¿por qué ambos estaban tomando eso? Pero eso ya se mirará posterior. En este momento lo importante es que tú te sientas tranquilo y no juzguemos por qué lo hiciste de esa forma, no viste haberlo hecho eso, por qué le contestaste así de mal al jefe. Sabemos que está mal, sabemos que es un error, pero no en ese momento de crisis decirle, no, pero usted cómo le fue a decir eso al jefe, usted sabe que el jefe no le podemos decir nada. Entonces, no, en ese momento es, primero miremos, tranquilízate, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos y nos tomamos alguito, yo te voy a acompañar y ya miramos cómo solucionamos si de pronto buscamos un espacio con el jefe para aclarar las cosas. Siguiente, y este es lo más importante, escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, y ya hay un término que está muy acuñado, es la realidad, que se nos volvió esta sociedad tan rápida que todo vivimos de afán, de afán, de afán, que escuchamos para responder, pero no para entender. Y esa se nos volvió la realidad. Entonces, a veces nos están preguntando algo y sí, sí, da 25-17 o sí, llévenlo por este lado. Pero solamente estoy escuchando es para responder. Pero no, oiga, ¿y por qué me está preguntando eso? ¿Por qué me está preguntando una línea de emergencia? ¿Fue que pasó algo? Porque de pronto me estaba preguntando, ay, jefe, ¿cuál es la línea de emergencias? Ah, es el 61025 que es el de la AREL. Ah, bueno, escuché para responderle, pero no escuché para mirar qué fue lo que sucedió, cuál fue la situación, para tratar de entender. Oye, ¿por qué me estás pidiendo esa llamada? ¿Luego pasó algo? ¿Pasó algo con algún compañero, algún trabajador? Entonces, importantísimo. Esa es la escucha activa. Entonces, permanezca cerca a la persona, sentado a su lado, mirándolo al rostro. Solo toque a la persona. Bueno, aquí es importantísimo. Muchas veces, si nos pasa en las empresas, que la persona que está de pronto en ese momento bajita o en crisis o en un mal momento, nosotros de pronto en una silla más alta que él y él allá bajito, hacemos sentir como si estábamos superiores a él. No, busquemos sentirnos, sentarnos en una silla de igual altura a la otra persona, de pronto en una mesa que nos podamos ver uno frente al otro, que nos podamos mirar todo el tiempo a los ojos, a la cara. Mire que la comunicación no verbal, y también es un hecho, se volvió más importante que la misma comunicación verbal. A veces decimos, alguien le pregunta al jefe, jefe, ¿será que puedo ir al baño? Sí, 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 vaya, vaya. Entonces, me dijo que fuera. Pero si yo mire la expresión, los gestos, como el desagrado de que yo le esté pidiendo ir al baño cada rato, algo está mal. Entonces, la parte física, los gestos, el tono de voz se volvió más importante que lo mismo que decimos. Porque yo puedo decir muchas cosas bonitas, pero si estoy transmitiendo físicamente otra, o con mis gestos, o con mi tono de voz, pues sencillamente no voy a lograr nada. Entonces, estar a la misma altura, que la persona me pueda ver, yo ver a la otra persona. Hay algo que es muy importante que es a veces tocar a la persona. Muchas veces no te damos la palmadita a la persona, "No, tranquilo, yo te voy a acompañar aquí, estás es conmigo y lo que te pasa a ti yo te voy a apoyar. Y siento una palmadita y bueno, ya alguien me está respaldando. Pero también hay personas, no sé si ustedes conozcan, que a veces no les gusta que les violen su espacio y no les gusta ni que los toquen. Yo conozco algunas personas, me ha pasado. Entonces uno los toca, oiga, no me toques que a mí no me gusta que me toque. Y no, discúlpame, bueno, ya lo sé para la próxima. Pero hay personas que no les gustan que invada su espacio físico. Entonces allí es donde uno tiene que tener cierto tacto, decirle, no, yo estoy aquí para apoyarte, para acompañarte. Y de pronto mirar cómo reacciona esa persona ante sí, bueno, yo voy a estar contigo, tranquilo, aquí voy a estar. Si veo que la persona de pronto no le toma desagrado, hay algún momento que la persona llora o se siente, digamos, se va desahogando, si se da la posibilidad de abrazarla, pero como le digo, siempre es enfocados en la persona también, cómo lo está tomando. Porque para alguien que se siente que le violan su espacio, que lo abracen prácticamente, eso sí es algo hasta de acoso. Entonces allí es donde nosotros tenemos que tener mucho tacto de hasta dónde podemos llegar. Inicialmente es esa palmadita y decir, bueno, yo voy a estar aquí tranquilo, voy a estar aquí a su lado y no violo su espacio físico. Cuando hablamos de utilizar la técnica de reflejo es eso, sentarme en las mismas condiciones, en que estamos sintonizados, a la misma altura, lo estoy mirando y es lo más importante para mí en este momento, es mirarlo, estar contigo, escucharlo, sentirlo y prácticamente el mundo afuera puede acabar, pero en ese momento mi prioridad es tú. Eso es lo que más busca una persona. Aquí van algunas palabritas que no debemos decir y que le digo que a veces cometemos el error. Inclusive algunas, no pensé que me las fueran a decir, pero me la dijeron en el momento ese de
la llamada el sábado a las 3 y 5 de la tarde, que fue, ahora tiene un angelito que lo cuida. Y muchas veces nosotros nos lo dicen, o nosotros lo decimos. Cuando fallece alguien decimos, ay no, pero tranquilo que ya tienes un angelito en el cielo que te va a cuidar. Uno por tratar de dar apoyo, ánimo a la otra persona, a veces lo estamos afrontando una realidad que no queremos en ese momento. Es una realidad. Pero cuando le decimos a veces a esa persona, es un angelito que ya tienes, que te va a cuidar, le estoy diciendo en términos generales, en el momento de crisis, es decirle, tranquilo que tienes una persona que ya no vas a volver a ver en este aspecto físico, sino que lo vas a tener directamente allá en otro espectro, en otro lugar, en otro, dependiendo de lo que creamos. Entonces es ese choque con la realidad porque es decirte, oiga, no lo vas a volver a ver. Entonces, en vez de ayudar, lo que hacen a uno es, en ese momento de crisis, de sentirse uno mal, lo que le hacen es estrellarlo a uno con la realidad. Y en esos momentos necesitamos chocar, sino por lo contrario es dar calma, dar tranquilidad. Entonces, eso es algo que no debemos decir. Ahora tienes un angelito que lo cuida. O entonces minimizamos. Ah, afortunadamente no fue para tanto. Sí, pero es que me robaron la moto y mire, yo toda la estoy pagando. Sí, pero peor hubiera sido que se hubiera accidentado. Si uno lo mira es una realidad, pero es que se hubiera accidentado y que de pronto algo malo hubiera pasado. Pero en ese momento de dolor, de crisis, porque me robaron mi moto por la que estoy ahorrando tantos años, que me robaron mi carro después por un atraco de pronto bien brusco o algo así, o de pronto la situación fuerte de que mi jefe me gritó en plena reunión delante de todos, yo me bloqueé, quedé en crisis, me agarré a llorar delante de todos, y decirle, ah, tranquilo que no es para tanto, usted sabe que él a veces se pone así. Entonces, por lo contrario, cuando minimizamos las cosas, le estoy tratando de decir a esa persona, oiga, no sea bobito, mire, eso no es para tanto. Le estoy tratando de decir a esa persona que se está enfrascando en algo que no se debe enfrascar, pero la realidad es que cuando estamos en la situación, no sabemos cómo reaccionar y también sentimos dolor, tristeza, todas las emociones empiezan allá a fluir. Otra palabrita que no podemos decir, puedo asegurarle que usted va a salir adelante. Entonces, muchas veces la decimos. ¿Por qué? Porque le estamos tratando de dar ánimo a la persona, decirle, oiga, tranquilo que si usted puede con esto, usted puede con cualquier cosa, ¿no? Usted es un berraco. Y de pronto la persona sepa que sí es una persona muy fuerte y demás, pero en esos pequeños momentos no es el momento adecuado, sino decirle, bueno, sí, sí tienes razón, es que lo que a ti te pasó, pues no es sencillo, pero miremos cómo podemos solucionarlo. Cuando hablamos de escucha activa, es la forma de escuchar que le muestra al otro que le estoy poniendo atención. Entonces aquí ya empezamos a cerrar algunos temitas, que es lo que les decía. Si yo le escucho a la persona, ¿verdad? Le estoy mirando qué es lo que siente, qué es lo que me está transmitiendo con sus emociones, mirando su cara, su rostro, su momento tan flexible como seres humanos que somos a veces tan delicados y débiles que no lo queremos afrontar a veces. Entonces, eso ayuda muchísimo a que la otra persona se sienta, digamos, apadrinada, acompañada, que tenga cierta empatía conmigo. No obligar a hablar si no lo requiere. Si la persona quiere quedarse calladita, listo, tranquilo, pero yo voy a estar acá, porque tú no estás solo. Si quieres, quédate ahí, te va a traer una agüita, tómate la agüita mientras tanto. Y tranquilo, si no me quieres contar, yo estoy aquí. Utiliza los gestos y la voz, especialmente el tono, como le decíamos, importantísimo, a veces más el lenguaje no verbal que el mismo verbal. Principales trampas, la impaciencia. Entonces empezamos, como le digo, no esperamos a que él me dé su relato, sino empiezo a adelantarme. No, pero solucionemos de esta forma, pues miremos cómo lo mejoramos, pero ni siquiera he permitido que la otra persona me transmita todo lo que siente. Con el solo hecho de que la otra persona me pueda soltar y cuando lo hacen, que empiezan a hablarnos y hablarnos, eso hace que la persona vaya descargando, se vaya soltando. Y eso es lo más grande que podemos nosotros tener de acompañamiento. Entonces, mira, aquí le decíamos de a veces por el afán, no, ahora vas a tener un angelito que te cuide del cielo. Hagamos cosas concretas, de nada sirve hablar. Entonces, prácticamente soy cortante con él. Le estoy diciendo, pero ¿para qué nos podemos hablar tanto? Miremos qué vamos a tomar de decisiones. En esos momentos que la persona lo que quiere es soltarse. O a veces, como la persona también se puede poner agresiva en ese momento. Sí, pero como usted siempre es apoyando al jefe, ¿cierto? Usted siempre es queriendo lo que él diga, usted siempre es lo que diga la compañía, usted siempre. Entonces nosotros, sí, pero es que si usted hace las cosas mal, pues también usted tiene sus consecuencias. Entonces termino volviéndome yo un problema. Así yo no estoy de acuerdo con esa persona, pero en ese momento, en esa sensación de la persona decir, no, sí, sí, sencillamente discúlpame, no, yo en este momento estoy acompañando a ti, en este momento quiero es saber en qué te puedo colaborar. La verdad, no me estoy preocupando como empresa, como compañero, como jefe, sino quiero es que tú estés bien. Entonces no hablemos de la empresa, ya miremos y ya después miras tú qué decisiones tomas. Si quieres poner la queja, si quieres de pronto vamos y organizamos una reunión con la jefatura o con determinada persona para que se aclaren las cosas.
Importantísimo, técnica de respiración. Aquí ya llegamos. Yo prácticamente las voy resumiendo, porque a veces nos olvidamos de tantas cositas que vamos viendo, pero a veces vamos resumiendo sus primeros auxilios en cosas sencillitas. Uno, escucharlo. Estoy a su lado, estoy frente a ti. Usted no está solo. Primer paso. Dos, si la persona está en ese momento de crisis fuerte, decir, bueno, ¿te quieres tomar una agüita? Agüita pura. Eso hace que la persona también empiece a oxigenarse y su cuerpo lo sienta, digamos, se empieza a ser más activo, pueda pensar un poquitico más. Entonces, chévere que podamos darle una agüita pura, agüita natural, que la otra persona, o una agua aromática, para que la persona se logre estabilizar. Y tres, muy importante, es manejar las técnicas de respiración. Esto es algo que viene de siglos, años, y siempre se dice, inclusive cuando uno pelea con alguien, dice, ah, ya, tranquilo, respire, lo tomo hasta de modo de burlo, pero realmente eso es lo que nos ayuda a nosotros a estabilizarnos y tranquilizarnos. Todos los que aquí presentes respiramos, todo el tiempo lo hacemos, pero lo hacemos de manera inconsciente. Yo hasta este momento, por ejemplo, no me estaba dando cuenta ni siquiera que estaba respirando, pero ya cuando le digo lo hago consciente, yo empiezo a sentir mi respiración, empiezo a sentir ese frío, ese calor que me ingresa a mis pulmones. Y cuando yo hago mi respiración consciente, eso hace que me pueda relajar porque el oxígeno me va a llegar a mi cerebro, a mis articulaciones, a mi cuerpo. Entonces es importantísimo decir, bueno, si la persona está aquí en ese momento como crisis, bueno, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Mire, yo te voy a acompañar, hagámoslo los dos. Tomemos aire. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Y soltamos suavemente. Uno, dos, tres. Dejo que se queden mis pulmones vacíos. Nuevamente tomo aire. Uno, dos, tres. Sostengo. Uno, dos, tres. Y suelto suavemente. Y este sencillo ejercicio hace que la otra persona empiece a oxigenar su cuerpo. No tome decisiones que no son. Y uno mismo, a veces cuando estamos en un momento de estrés, ¿qué es lo que debemos hacer? De pronto, si tenemos facilidad, cerremos nuestros ojos. Respiremos profundamente, sostengamos y expulsemos suavemente. Así durante 2 minutos y logramos ya oxigenar nuestro cuerpo, nuestra mente y tomar mejores decisiones. Y eso es uno de los ejercicios que debemos hacer con las personas que están con nosotros en ese momento. Manejar la respiración, hacerla consciente y que esa persona pueda tomar mejores decisiones. Y eso es algo prácticamente que sí o sí deberíamos hacerlo siempre. Que esa persona haga consciente su respiración. Inclusive, aquí cuando hablamos de respiración, ojalá lo hagamos sentados de manera cómoda, con las manos, las palmas sobre nuestras piernas y ojalá podamos cerrar nuestros ojos y si la persona no quiere cerrar los ojos, que de pronto mire hacia abajo con un punto fijo en el cual se pueda sentir relajada y hacer el ejercicio. Aquí inclusive dice 4 tiempos, pero es tomar aire, 1, 2, 3, sostengo y expulso. Durante 2 minutos y esto hace que nosotros nos tranquilicemos muchísimo. Inclusive hay otra estrategia fuera de la respiración. Cuando no logramos prácticamente desbloquearnos con nuestra respiración, se llama una relajación progresiva de Jacobson. ¿Cómo lo puedo resumir? Empezar nosotros mismos a tensionar los músculos y volverlos a relajar. Y empezar así por parte. Entonces, primero, mis manos, hago que endurezco mis músculos fuerte. 1, 2, 3 y los suelto suavemente. Hago fuerza nuevamente en las manos, muñecas, fuerza. 1, 2, 3 y suelto. Si hacemos esto acompañado de la respiración, mucho mejor, pero no más esta relajación hace que nuestros tendones, nuestros músculos se empiecen a distensionar, porque muchas veces nos bloqueamos, nos volvemos un nudo y por eso es que no pensamos y no actuamos. Entonces, con esta relajación progresiva muscular hacemos que nuestros músculos también se distensionen, estén relajados, estén tranquilos. Y si lo hacemos de apoyo con nuestra respiración, pues prácticamente esto es de lo mejor que nos puede pasar. Lo que debemos hacer, escuche el relato e identifique las preocupaciones del afectado. Entonces, escuchamos qué es lo que le duele. A veces la persona cuando nos transmite más, bueno, ¿y en qué puedo ayudarlo? Pues según lo que tú me transmites, lo que más te molestó es que de pronto el jefe te gritó delante de los demás compañeros, ¿cierto? Pero ¿qué podemos hacer? De pronto hablemos con el jefe, si él puede pedir unas excusas a nivel grupal también, o si miramos si él puede hablar contigo para que vea que no lo está tomando, es que estamos en cierre, te entiende también, estamos en cierre de mes, todos estresados, mire, yo también, todos.
Entonces, miremos cómo nos calmamos, como equipo de trabajo ya hemos trabajado durante años, hemos podido trabajar juntos, miremos cómo podemos mejorar esta situación, pero hagámoslo como equipo de trabajo, cómo lo podemos solucionar. Ayuda a la persona a priorizar sus necesidades, qué es lo que más, en este momento, qué es lo que más le preocupa, qué es lo que más le duele. A veces, y lo mirábamos al principio, lo que más a veces nos afecta es ese nivel de ansiedad. Entonces, no, es que me van a bajar unas horas extras y a veces, uy, ¿cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a pagar el mes? ¿Cómo voy a pagar la cuota? Entonces ya me estoy pensando en un mes, en 2 meses, no, eso me baja también la prima porque el porcentaje va a bajar. Y a veces de pronto la solución no es esa, sino es mirar, bueno, ¿qué otra actividad puedo hacer? ¿Cómo puedo apoyar otro grupo para que también no se vea afectada mi economía? Y tomar unas decisiones diferentes. Lo que no debemos hacer, palabritas a veces que, antes de que me diga nada, yo creo que lo más importante que usted va a hacer es, entonces, como a veces tenemos la respuesta para todo, yo sé que el compañero está ya bloqueado. No, antes de que usted me diga cualquier cosa, mire, a mí me bajaron el sueldo también la vez pasada y mire, aquí estoy, no me ha pasado nada. Entonces, eso en vez de apoyar, lo que hace es que la otra persona se tensione más porque le estoy diciendo, mire, cualquiera puede solucionar lo suyo no es importante. Entonces le estoy quitando importancia a las demás personas y a sus situaciones. Siguiente, derivación a redes de apoyo. Entonces yo en ese momento estoy con la persona, con el colaborador, y a veces la red de apoyo puede ser inclusive su amigo. O sea, si veo que la persona no se suelta conmigo, decirle, oye, no sé si tú quieras hablar con Alexandra, tu compañera, que ella siempre ha estado contigo, no sé si quieras hablar con ella y la llamamos para que ella de pronto esté aquí contigo también y poder llamar a esa persona, al compañero, en ese momento con la persona que sí se sienta tranquila y cómoda. Muchas veces hay personas que no se sienten cómodas con uno porque de pronto uno es el jefe, porque de pronto uno es el compañero con el que no tiene empatía preciso, con el que ha chocado. Entonces no se va a soltar esa persona. Entonces a veces es decirle, bueno, podemos llamar a un compañero para que tú te sientas más tranquilo y le cuentes qué pasó. Si no, poder llamar también, oye, ¿tienes algún teléfono de contacto para llamar a algún familiar para que venga por ti? Para que si vemos que la persona está en un momento de crisis fuerte, un familiar si viene, de pronto es la persona que más te puede apoyar. Y a veces no tomar la iniciativa, no, si quieres dame tu teléfono, yo lo llamo y hablo con él, porque le estoy quitando cosas para que esa persona pueda pensar, reaccionar y le estoy bloqueando también. Entonces, inicialmente decirle a esa persona, si tiene el teléfono de algún familiar, si quieres llámalo, mire, te presto mi teléfono, llámalo, para que de pronto sí puede venir, que te pueda acompañar y miramos cómo puede ingresar aquí a la recepción para que tú hables con ella y te sientas más cómodo. Si definitivamente la persona está tan bloqueada que ni siquiera puede marcar el teléfono, pero si quiere hablar con alguien, con algún familiar, pues ahí sí yo llamaría y tomaría la decisión. Pero primero, la primera opción es que esa misma persona llame a su familiar. Y a veces por teléfono se desahogan con su familiar sin necesidad de que vaya y las personas se puedan estabilizar y sentir mejor. Haga sugerencias prácticas sobre cómo recibir la ayuda necesitada. Entonces, primero, estas redes de apoyo son las cercanas. Si no, ya miramos a nivel de empresa cómo podemos colaborar a la persona para que se tomen otras decisiones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, para ILP Ingeniería se han establecido como unas rutas de atención, que de pronto a veces no las tenemos tan claras, pero son en el día a día y de pronto allí si me equivoco me comentan. Entonces, esa ruta de atención para las personas, especialmente las operativas, que trabajan directamente con medicina laboral de OCOL, o que trabajan directamente con OCOL, perdón, ellos tienen un grupo de medicina laboral. De pronto ellos son ese primer grupo de atención para esos momentos de crisis, tanto física como mental o emocional. Pero para las personas que trabajan como a nivel administrativo, ya el primer punto de apoyo son los brigadistas de ILP o las personas de recursos humanos que de pronto puedan apoyar en esto. Si ya definitivamente, como yo les decía, los primeros auxilios no les vamos a solucionar. Ese es el primer punto de atención. Voy a estar aquí contigo, voy a acompañarte, tú no estás solo. Ven, te tomas una agüita, tómate una aromática para que te tranquilice, hagamos algunos momentos de respiración. Si te quieres desahogar conmigo, cuéntame, yo estoy para apoyarte, para solucionarte y ver cómo esa persona se va estabilizando. Si definitivamente después de ese acompañamiento, sin dejarlo solo, la persona continúa y cada vez está como un poquito más crítica, ya uno puede llamar directamente a la EPS para una atención. Y si algún familiar viene, que lo acompañe directamente a la EPS o a la ARL. La ARL especialmente en situaciones cuando esa crisis sucedió por algún tema laboral. Entonces, que un compañero, ponemos el ejemplo, cayó del techo porque yo no lo apoyé bien y la persona que está arriba entró en crisis, de pronto ya es un accidente laboral, entonces podemos apoyarnos de la ARL porque es una crisis que sucedió en el entorno laboral por una situación en el trabajo. Entonces, esta es la forma como nuestra ruta de atención. Primero, contener nosotros como compañeros,
Si yo soy brigadista, si yo soy de seguridad y salud en el trabajo, si yo soy de recursos humanos, de pronto aquí los asistentes, esa primera contención, aquí no vamos a solucionar, no vamos a decirle, mire, la solución es tal cosa, no. Sencillamente, no me canso de decirlo. Tú no estás solo, estás es conmigo. Y mientras estés conmigo, tú vas a estar bien. Es lo que le quiero transmitir a esa persona. Si no evoluciona, a medicina laboral del local, los que están como operativos, sino a los brigadistas, que de pronto lo manejen y lo puedan direccionar a la ARL o a la EPS. Entonces, hasta el momento todo claro por este lado, ¿sí? Bueno, les voy a robar 5 minuticos más y finalizamos si les parece bien. Muchas gracias. Por aquí la manito, para no dejar el tema inconcluso. Aquí era donde yo les decía que ojalá si tienen una hojita, un papel en el computador. La idea es que hagamos 3 círculos, un círculo dentro del otro y dentro de ese círculo otro. Como vemos aquí, por ejemplo, el rojito o el naranja. Entonces, un círculo, dentro de ese círculo uno más grande y dentro de ese círculo más grande otro más grande. Aquí lo que resumimos y quiero que lo miremos para nosotros y que entendamos también cuando vamos a brindar ese apoyo a otra persona, podamos identificar en qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Como le digo, aquí las que hemos visto es para nosotros, pero también es para transmitir a los demás. Si yo soy consciente de lo que sí depende de mí y lo que no depende de mí, eso hace que nosotros nos libremos de muchas cosas, de muchas cargas. Entonces, de pronto, si tienen una hojita, como le digo, en este momento no nos vamos a demorar mucho. Entonces, en el primer círculo, en el del centro, escribamos algunas cosas que ustedes sean conscientes que ustedes sí controlan. O sea, que ustedes 100% controlan. ¿Qué controlo yo? Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, mis palabras, mi comportamiento, mi forma de reaccionar, de actuar ante determinadas situaciones, yo sí lo controlo. Inclusive, hay personas que esto de controlar mis emociones, mi temperamento, mi forma de responder, debería ser algo que todos controlamos. ¿Para qué? Para a veces no generar problemas mayores. Y siempre deberíamos ser conscientes de mis palabras, de tratar de no herir a nadie, es algo que yo controlo. Siguiente círculo, el de la mitad. Se llama el de influencia o que tenemos algo de control. Entonces son cositas que a veces controlo y a veces no, se me pueden salir de mis manos, pero yo normalmente no tengo el 100% del control, sino de alguna de ellas. Entonces, por ejemplo, el comportamiento de las personas que me conocen. Entonces, yo puedo controlar que si yo los trato bien, espero que me traten bien. Pero a veces así trate bien a una persona, puede que esa persona me responda de la peor forma. Entonces es algo que ya se me sale de mi control. O sea, medio lo controlo porque inicialmente, y es lo lógico, si yo trato bien a la gente me va a tratar bien. Entonces, tengo algo de control, pero no es seguro de que esa persona me vaya a responder bien. Mi reputación es algo que tengo algo de control, porque si yo actúo bien, hago bien las cosas, pues normalmente voy a tener una buena reputación ante los demás. Pero aún así, puede que usted nunca se equivoque, nunca, puede que nunca se equivoque, perdón. Pero aún así hay personas que no les gusta mi forma de ser. No les gusta, a veces uno es muy positivo, no, pero es que usted todo lo ve lo positivo, pues eso también es malo porque uno aquí con tanto problema y usted, ay, no, pues hagamos la solución. Entonces, hasta cosas que para muchos son buenas, para otros pueden ser malas. Entonces, es algo que tiene algo de control. Y ya en el círculo de afuera, lo que yo no tengo control. ¿Como qué? A veces el medio ambiente, si llueve, a veces los trancones, que la manifestación, o sea, yo voy con suficiente tiempo para mi trabajo pero hoy preciso las manifestaciones bloquearon toda la ciudad, entonces uno a veces llega tan preocupado, uy, no, no, me van a echar, me van a echar. Y a veces los propios jefes están en el mismo trancón, en la misma situación. Entonces, desde que uno sea honesto, consciente, enviar fotos, mire, es que está pasando esto. No sé, mire, es que hasta en las noticias están diciendo que en este momento parece un paro cívico todo lo que está sucediendo. Entonces, hay cosas que yo no tengo el control y por lo mismo yo no tengo que sentirme culpable. Entonces, cuando hablamos de esto, y lo decía para mí, para nosotros y para las demás personas, es ser muy conscientes de que hay cosas que sí dependen de mí. Entonces, nosotros somos responsables de las cosas que hacemos, con las que actuamos, pero a veces no somos responsables de otras situaciones que son externas a nosotros. Entonces, la misma política, el tema ahorita económico del salario mínimo, cosas que pasan en Colombia, a veces son cosas que nosotros no tenemos el control y tenemos que esperar a ver cómo se define para mirar cómo actuamos ante eso. Pero por lo pronto mirar, yo sí que controlo. Cuando hablamos de las emociones es mirar lo mismo con las personas. Oye, tú en este momento te caíste con tu compañero, pero ¿qué está bajo tu control? La seguridad, tenía los ganchos, tenía las cuerdas de seguridad, si tomaste las medidas que eran necesarias, ¿cierto que sí? Listo, lo primero que eso. Segundo,
¿Qué tenías medio control? Bueno, sabemos que las estructuras son buenas, son fuertes y todo eso. Tercero, ¿qué estaba sin control tuyo? Pues tú sabes que sencillamente estos andamios son buenísimos, son máxima calidad, tienen ciertos controles, ciertas auditorías para mirar de que todo esté perfecto, pero nunca contamos con que efectivamente sobre el andamio fuera a caer una tabla, digamos, de un piso superior que los hiciera caer a todos. Entonces, es mirar cuál es mi culpa, qué saco mi control, qué tengo medio el control y qué no depende de mí. Porque lo más duro de nosotros es sentirnos responsables de lo que a veces no tenemos ni el control. Y allí es donde tenemos que empezar a soltar nosotros y decir, oiga, si no está bajo mi control, tampoco depende de mí. Entonces, ojalá los que hayan podido hacer el ejercicio, como les digo, esto también para identificar hasta dónde llego yo, hasta dónde tengo que decir no, y también para las personas que podamos atender, decirle, oye, hasta dónde dependía de ti determinada situación y qué no dependía de ti, o sea, no te llenes de cosas porque no dependía de ti, la situación, la decisión, lo que pasó, no fue por tu culpa y empezar a soltarle todo ese nivel de carga emocional a las cosas que le estamos dando. Entonces, bueno, esto ya es a manera de resumen, como les decía, no les quería robar más tiempo. Eh, Prácticamente durante toda la presentación hemos visto estos pasos: identificar la situación, crear un ambiente seguro, qué hay para preguntar las preguntas claves que debemos hacer, si la persona sí está respondiéndonos o no, validar cómo se está sintiendo, miremosle la cara, el físico, los rasgos, si está transmitiéndonos algo, que es más importante que las mismas palabras, a veces en silencio, pero uno siente que esa persona está conmocionada. Orientarla de acuerdo a lo que siente, cuáles son las prioridades, qué es lo que más le está afectando en este momento, estar con empatía con ellos, siempre escuchando, mirándolos a los ojos, mirando las fortalezas. Vemos personas que son colaboradores, que siempre están muy activos, dinámicos y bajaron la nota. Bueno, ¿cómo te podemos ayudar? ¿En qué estamos fallando nosotros como compañeros, como empresa? Generar los planes de acción y canalizar. Cuando hablamos de canalizar es mirar esas redes de apoyo que ya habíamos hablado. Entonces, esa es la actividad que queríamos el día de hoy. De pronto es un poquitico muy compacta de acuerdo a lo que queríamos, pero no me canso de decir, mire que nosotros lo que debemos brindar es ese primer soporte a esas personas que puedan entrar en crisis. No tenemos que solucionarles nada, sino sencillamente que ellos se sientan acompañados. Y cuando hablamos, por ejemplo, aquí de disfrutar tu café, es para nosotros, para las demás personas, algo que se nos está olvidando a nosotros es tener la atención plena, vivir el aquí y el ahora como empezamos. Vivimos preocupados por el pasado, por el futuro y el presente, que es lo único que realmente tenemos. Vivimos estresados, preocupados, llenos de cosas y a veces por no levantar la mano. A veces nos sobrecargamos nosotros mismos. Entonces es tomarnos esa atención plena, disfrutar el aquí y el ahora, sentir el aire, escuchar las flores, perdón, sentir el aroma de las flores, escuchar los pajaritos. Muchos de nosotros trabajamos en algunos lugares donde incluso hay pajaritos, o vivimos en lugares y nosotros no los escuchamos, pasan inadvertidos. ¿Por qué? Porque vivimos es corriendo, 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 corriendo en el día a día. Entonces, necesitamos esos espacios de atención plena en el cual tomo aire, respiro profundo, hago consciente mi respiración. Si me tomo un tinto, un cafecito el día de hoy, yo le digo el cafecito, pero a algunos les gusta más la aromática, el té, pero sentir ese aroma a ese cafecito. Por ejemplo, ¿quién el día de hoy se tomó ese primer tinto, café, té, sintió ese aroma a frutas, a cafecito, al amargo? ¿Quién sintió ese calor, cómo nos ingresaba a nuestro cuerpo? ¿Cómo lo disfrutábamos? ¿Quién escuchó los pajaritos en la mañana? Son cosas que se nos están dejando, las estamos dejando ir por el día a día y eso es lo que nos genera estrés. Y lo único que nos mantiene sentados en la realidad es esa atención plena, disfrutar cada momento, cada situación, ser conscientes de nuestra respiración, del aire y de todo el día a día que tenemos, de las cosas buenas que podemos tener. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber asistido, por haber participado. Les agradezco, por favor, registrar la asistencia. Tengo entendido, miramos por acá, que les iban a compartir la asistencia de un force. No lo Sí, veo por está ahí. ahí en Ah, sí, el por chat. acá está. Entonces, para que por favor todos se registren, con eso les queda el soporte directamente de la actividad del día de hoy, de que participaron. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por los asistentes. Esperamos que podamos apoyar a nuestros equipos de trabajo de la mejor forma y sobre todo que nosotros estemos lo más tranquilo posible para poder brindar. No hay nada mejor forma de que, si yo me siento bien, como les dije al principio, si yo me siento bien para ayudar a los demás y que las demás personas se sientan bien. Yo triste, aburrido, lleno de problemas, ¿cómo voy a poder ayudar a otros? Entonces, muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día. Muchas Muchísimas gracias, gracias. muy amable.
Muchas gracias, muy amable, muy interesante la capacitación. Vale, muchísimas gracias a ti.